En un hotel de lujo, un error inocente abrió las puertas a un destino totalmente inesperado. Lo que empezó como un favor de hija a madre terminó revelando secretos, pasiones y decisiones que cambiarían dos vidas para siempre. Entre uniformes, ajustados y salones brillantes, mundos distintos chocaron para siempre. Y cuando todo parecía perdido, una propuesta lo cambió todo. No olvides suscribirte al canal para más historias increíbles. En la fría mañana de junio, Elena Ramírez ajustó su uniforme azul por tercera vez frente al espejo del vestidor. Sus manos temblorosas delataban su nerviosismo. A los 22 años, nunca imaginó que cambiaría las clases de administración hotelera por un carrito de limpieza, pero la vida raramente sigue el guión planeado. Su madre, doña Soledad, camarera del lujoso Hotel Dorado desde hacía 15 años, estaba postrada en cama después de una caída que resultó en una fractura en la pierna. «Hija, es solo por algunas semanas», le había dicho su madre entre lágrimas de preocupación. «El tratamiento funcionará y pronto volveré, pero sin ese salario». Elena interrumpió sus recuerdos al darse cuenta de que estaba retrasada. Guardó la mochila con sus libros de la universidad en el casillero, estudiaría en los descansos, y siguió hacia el pasillo principal, donde Carmen, la gobernanta, la esperaba con impaciencia. «Primera regla, puntualidad», dijo la mujer, de mediana edad, entregándole una lista con las habitaciones asignadas. «Segunda regla, discreción. Los huéspedes del Dorado pagan por privacidad. Si ven algo, no vieron nada». El hotel era un mundo paralelo. Mientras empujaba el pesado carrito por los pasillos de mármol, Elena se sentía como una intrusa. Las cunue, alfombras persas, amortiguaban sus pasos y las lámparas de cristal reflejaban la luz que entraba por las amplias ventanas. En las paredes, obras de arte que solo había visto en libros de historia del arte. Durante las primeras horas, Elena siguió al pie de la letra las instrucciones de su madre. Limpió meticulosamente los baños lujosos, cambió la ropa de cama con precisión militar y reabasteció los productos de higiene importados. La rutina era extenuante pero ejecutable. Fue en la sexta habitación, alrededor de las 11 de la mañana, cuando todo cambió. Consultando la lista, Elena verificó que la siguiente era la suite 614. Golpeó 3 veces, como le habían indicado, y anunció «servicio de limpieza». Sin respuesta, usó su tarjeta llave para entrar, siguiendo el protocolo para habitaciones, aparentemente vacías. La puerta se abrió silenciosamente, revelando una suite presidencial deslumbrante. Elena apenas había dado 2 pasos cuando escuchó una voz grave e irritada proveniente del despacho anexo. «No me importa lo que haya dicho mi padre. No voy a casarme por conveniencia. Estamos en el siglo XXI». Paralizada, Elena se dio cuenta de su error. La suite estaba ocupada y debería haber esperado más tiempo antes de entrar. Intentó retroceder discretamente, pero tropezó con el carrito, derribando frascos de champú sobre el piso de mármol. El ruido atrajo la atención del hombre, que apareció en la puerta del despacho. Alto, de unos 35 años, vestía un traje impecablemente cortado que destacaba sus hombros anchos. Sus ojos, de un verde intenso, se fijaron en ella con evidente irritación. «¿Quién autorizó su entrada?», se preguntó secamente, cubriendo el teléfono con la mano. «Perdón, señor, toqué y no hubo respuesta. Pensé que la habitación estaba vacía», tartamudeó Elena, agachándose rápidamente para recoger los frascos caídos. El hombre la observó por algunos segundos, su mirada pasando de la irritación a la curiosidad. «No la reconozco». «¿Es nueva?». «Sí, señor, es decir, no exactamente. Estoy sustituyendo a mi madre, Soledad Ramírez. Sufrió un accidente y...». «¿Soledad?». El tono de él se suavizó instantáneamente. «¿Está bien?». La pregunta tomó a Elena por sorpresa. No esperaba que un huésped recordara el nombre de la camarera, mucho menos mostrara preocupación. «Ella estará bien, gracias. Se fracturó la pierna y necesita reposo». El hombre asintió, su expresión ahora completamente transformada. «Dígale que Alejandro Montero le desea una pronta recuperación. Ella atiende mis habitaciones desde hace años». Elena asintió,
todavía sorprendida por el cambio de actitud. Solo entonces notó que el teléfono en su mano seguía conectado. «Disculpe la interrupción, volveré más tarde». «No», dijo él señalando el teléfono. «Ya terminé esta conversación. Puede continuar con su trabajo». Mientras Elena comenzaba a limpiar el baño, podía escuchar a Alejandro retomando la conversación en el despacho, su voz alternando entre tonos profesionales y momentos de evidente frustración. «Papá, entiendo la importancia de la fusión con los Velasco, pero usar mi matrimonio como garantía está fuera de discusión. Sí, conozco a Daniela desde la infancia, pero eso no significa que deba casarme con ella. No estoy teniendo una aventura con nadie. Mis 35 años me dan el derecho de decidir con quién compartiré mi vida». Elena intentó no escuchar, concentrándose en limpiar los azulejos importados con vigor innecesario, pero era imposible ignorar completamente la conversación. Aquel hombre, dueño de un traje perfecto y una suite presidencial, enfrentaba presiones familiares igual que ella. La diferencia era la escala de los problemas. Cuando terminó el baño y pasó a la habitación, Alejandro ya había finalizado la llamada y estaba de pie junto a la ventana panorámica, observando la ciudad allá abajo. Por un momento, Elena vio más allá de la fachada de hombre poderoso. Había allí alguien atrapado en expectativas que no eligió, igual que ella. «Usted está en la universidad, ¿verdad?», preguntó él repentinamente, sin voltearse. Elena casi dejó caer el plumero. «¿Cómo lo supo?». Él finalmente se giró, con una leve sonrisa en los labios, los libros que está tratando de esconder debajo de las toallas en el carrito. «Gestión estratégica en hotelería, si no me equivoco». Elena se sonrojó intensamente. «Disculpe, yo no debería...». «No se disculpe por estudiar», la interrumpió él. «¿Cuál es su nombre?». «Elena Ramírez». «Bien, Elena, ¿cuál es su interés en la hotelería?». La pregunta la tomó desprevenida. En 5 horas de trabajo ningún huésped había siquiera mirado su rostro, mucho menos mostrado interés por sus ambiciones. «Creo que los hoteles pueden ser más que simples alojamientos», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma con la confianza en su voz. «Pueden ser catalizadores de desarrollo local, preservando culturas y beneficiando comunidades. Mi proyecto de graduación es sobre hotelería sustentable integrada». Los ojos de Alejandro brillaron con interés genuino. «Fascinante. La mayoría de los ejecutivos del sector solo piensa en márgenes de ganancia y ocupación. La ganancia es consecuencia cuando se atienden necesidades reales», argumentó Elena, olvidando momentáneamente la disparidad social entre ellos. La conversación fue interrumpida por el teléfono de él. Alejandro miró la pantalla y su expresión se endureció. «Necesito contestar. Fue un placer conocerla, Elena Ramírez». Ella asintió y volvió al trabajo, terminando la limpieza en silencio mientras él hablaba en voz baja en el despacho. Cuando salió de la suite, se llevó consigo la extraña sensación de que algo importante había ocurrido en ese breve encuentro. En los días siguientes, Elena se dividió entre el hotel, la universidad y los cuidados de su madre. Su rutina era extenuante. Despertaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno para doña Soledad, trabajaba en el hotel hasta las 2 de la tarde, corría a la universidad y volvía a casa por la noche para estudiar y cuidar de su madre. El viernes, una semana después del encuentro con Alejandro, Carmen la llamó a la oficina de gobernanta. «El señor Montero solicitó específicamente que usted atienda su suite durante su estancia», informó claramente intrigada. «Esto es inusual, pero él es un cliente VIP. Haga un trabajo impecable». Elena accedió, ignorando la mirada especulativa de la gobernanta. Durante la semana siguiente, limpió la suite todos los días, encontrándose raramente con Alejandro, quien solo dejaba notas agradeciendo y ocasionalmente preguntas sobre su proyecto académico. Fue en la tercera semana cuando su vida tomó un rumbo inesperado. Después de su turno en el hotel, Elena trabajaba en el turno nocturno de una pequeña cafetería cerca de la universidad para complementar sus ingresos.
En una lluviosa noche de jueves, mientras atendía a los pocos clientes que desafiaban el temporal, la puerta se abrió y Alejandro Montero entró, sacudiendo su paraguas. Sus miradas se cruzaron, la de él registrando sorpresa, la de ella, puro asombro. En la sencilla cafetería, sin el uniforme del hotel, la dinámica entre ellos era diferente. Él se sentó en una mesa apartada desplegando documentos y abriendo su laptop. Reuniendo valor, Elena se acercó para tomar su pedido. «Un café negro, por favor», dijo él, mirándola con una sonrisa. «Parece que nuestros caminos están destinados a cruzarse, Elena Ramírez». La naturalidad con que pronunció su nombre completo le causó una extraña sensación de calidez en el pecho. «Parece que sí, señor Montero». «Alejandro, por favor, aquí no soy un huésped ni usted es una empleada». Durante las semanas siguientes, Alejandro se convirtió en cliente habitual de la cafetería, siempre llegando alrededor de las 10 de la noche y permaneciendo hasta tintose el cierre. Poco a poco, las conversaciones formales dieron lugar a diálogos más personales. Elena descubrió que Alejandro era heredero del Grupo Montero, un conglomerado con negocios que iban desde la construcción civil hasta el turismo. Graduado en Administración con MBA en Stanford, ahora enfrentaba la presión para asumir la presidencia del grupo y consolidar una alianza empresarial a través de un matrimonio con Daniela Velasco, heredera de una cadena hotelera competidora. «Mi padre cree que los negocios y la vida personal son indisociables», le confió él en una noche particularmente lluviosa, cuando eran los únicos en la cafetería. «Para él, casarme con Daniela es apenas un movimiento estratégico más». «¿Y para ti?», se atrevió a preguntar Elena, sirviendo más café. La mirada que Alejandro le lanzó contenía una intensidad que hizo acelerar su corazón. «Para mí, Elena, la vida trata sobre elecciones auténticas, sobre construir algo que refleje quiénes somos realmente». Algo estaba cambiando entre ellos, una conexión que desafiaba la lógica de sus mundos tan diferentes. Elena luchaba contra el creciente sentimiento, recordándose a sí misma las barreras invisibles que los separaban. Una noche, cuando cerraba la cafetería, encontró a Alejandro esperando afuera, protegido de la llovizna bajo el toldo descolorido. «¿Puedo llevarla a casa? No es seguro esperar el autobús a esta hora». La oferta era tentadora, pero peligrosa. Aceptar significaría romper una barrera importante. «Gracias, pero ya pedí una aplicación de transporte», mintió ella, aunque planeaba tomar el autobús. «Como siempre». «Entonces esperaré con usted hasta que llegue», insistió él, percibiendo la mentira pero sin exponerla. El silencio entre ellos estaba cargado de palabras no dichas. Cuando finalmente pasó un taxi y Elena lo llamó, Alejandro abrió la puerta para ella. «Elena», dijo él, su mirada fija en la de ella, «hay un evento benéfico el próximo fin de semana. Una gala para recaudar fondos para escuelas en comunidades marginadas. Varios ejecutivos del sector hotelero estarán presentes». Hizo una pausa. «Me gustaría que me acompañara». La invitación flotó entre ellos como un puente frágil entre dos mundos distintos. Elena sintió el peso de la decisión que necesitaba tomar. «¿Como su acompañante?», preguntó, la voz casi un susurro. «Como alguien cuyas ideas merecen ser escuchadas», respondió él con seriedad. Su visión sobre hotelería sustentable es exactamente lo que el sector necesita discutir. Aquella no era solo una invitación para un evento, era una oportunidad que podría cambiar su trayectoria profesional. Pero también representaba una inmersión peligrosa en un mundo que no era el suyo, con un hombre que, a pesar del acercamiento reciente, pertenecía a una realidad completamente distinta. «Lo pensaré», respondió finalmente entrando al taxi. Mientras el coche se alejaba, Elena vio por el retrovisor la silueta solitaria de Alejandro en la acera y sintió que, independientemente de su respuesta, nada sería como antes. A la mañana siguiente, al entrar en la suite 614 para la limpieza diaria, encontró un sobre blanco sobre la cama meticulosamente arreglada. Dentro,
una invitación formal para la gala benéfica de la Fundación Estrella del Mañana y una tarjeta con la caligrafía elegante de Alejandro. Su presencia sería un honor. Su voz necesita ser escuchada. Elena sostuvo la lujosa invitación entre sus dedos temblorosos, sabiendo que estaba a punto de cruzar un umbral sin retorno. La cuestión no era solo si debería aceptar la invitación, era si estaba lista para las consecuencias que vendrían después. El vestido azul marino prestado por Lucía, su mejor amiga, era sencillo pero elegante. Elena giró frente al espejo, roto del pequeño apartamento, mientras su madre, sentada en la cama con la pierna enyesada, la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Hija, ¿estás segura de esto?», preguntó doña Soledad, ajustando la manta sobre sus piernas. La gente como nosotros no suele frecuentar esos lugares. Elena aplicó un lápiz labial discreto, evitando la mirada materna a través del reflejo. «No voy como invitada común. Mamá, voy a presentar mis ideas a ejecutivos del sector. Es una oportunidad profesional». «¿Y ese Alejandro Montero? ¿Qué quiere realmente?». La pregunta golpeó a Elena como un tiro certero. En las últimas semanas, había intentado convencerse de que el interés de Alejandro era puramente profesional, que él había visto potencial en sus ideas. Pero las miradas prolongadas, las conversaciones que se extendían mucho más allá de lo necesario en la cafetería, había algo más, una corriente invisible que los atraía el uno al otro. «Él respeta mis ideas», respondió finalmente, ajustando el único par de aretes de plata que poseía. «Y es amable contigo también. Siempre pregunta por tu recuperación». Doña Soledad suspiró, un gesto que cargaba toda su experiencia de vida. «Solo ten cuidado, mi niña. Es fácil perderse entre mundos que no fueron hechos para nosotros». El timbre interrumpió la conversación, puntualmente a las 8, como habían acordado. Elena respiró profundo, se colocó una pashmina prestada sobre los hombros y besó la frente de su madre. «Volveré antes de la medianoche», prometió. Al abrir la puerta, encontró no solo a Alejandro, impecable en su smoking, sino también una realidad impactante, una limusina negra estacionada frente al modesto edificio donde vivía, atrayendo miradas curiosas de los vecinos. La disparidad entre aquel vehículo lujoso y el barrio sencillo de edificios populares no podría ser más evidente. «Está deslumbrante», dijo Alejandro, sus ojos recorriéndola con admiración genuina. Elena sintió que su rostro se calentaba. «Gracias, usted también está elegante». El trayecto hasta el Hotel Cristal, donde tendría lugar la gala, estuvo lleno de un silencio nervioso por parte de ella y explicaciones técnicas de él sobre los participantes del evento. Estará presente Javier Mendoza, director de la Asociación Mexicana de Hoteles. Mencioné su proyecto y quedó interesado. «¿Habló de mí con Javier Mendoza?», preguntó ella incrédula. «Su trabajo merece reconocimiento, Elena, y hoy es solo el comienzo». La confianza en sus palabras calmó momentáneamente sus inseguridades, pero cuando la limusina se detuvo frente a la alfombra roja que conducía al vestíbulo iluminado del hotel, el pánico regresó con toda su fuerza. «No sé si puedo hacer esto», confesó, las manos apretando el pequeño bolso prestado. Alejandro cubrió sus manos con las suyas, el contacto cálido y reconfortante. «Míreme», pidió suavemente. Cuando sus miradas se encontraron, continuó. «Usted no está aquí por caridad o como acompañante decorativa. Está aquí porque sus ideas tienen valor, porque su visión puede transformar un sector entero». Aquellas palabras, dichas con tanta convicción, fueron como un ancla para Elena. Asintió reuniendo valor y aceptó el brazo que él le ofrecía. El salón de fiestas del Hotel Cristal era un espectáculo de lujo. Los cristales centelleaban en las enormes lámparas. Mesas elegantemente decoradas rodeaban una pista de baile central y una orquesta de cámara tocaba música clásica en un rincón estratégicamente posicionado. Personas en trajes de gala circulaban con copas de champán, conversando en pequeños grupos. «Respire», susurró Alejandro al sentir su tensión.
Son solo personas. Personas que facturan en un día lo que gano en un año, murmuró Elena, intentando sonreír a un mesero que pasaba con canapés. La primera hora fue una prueba para sus nervios. Alejandro la presentó a diversos empresarios y ejecutivos, siempre enfatizando su formación académica y el proyecto innovador sobre hotelería sustentable. Algunos la trataron con educada indiferencia, otros mostraron interés superficial. Elena se sentía como un espécimen exótico en exhibición. Todo cambió cuando Javier Mendoza, un hombre de mediana edad con ojos perspicaces, se unió a ellos, ya durante la cena. «Así que usted es la joven revolucionaria de quien Alejandro no para de hablar», comentó, observándola atentamente. «Cuénteme más sobre ese concepto de integración comunitaria en los grandes hoteles». La pregunta directa activó el lado académico de Elena. Olvidando momentáneamente dónde estaba, se sumergió en una explicación apasionada sobre cómo los hoteles podrían convertirse en centros de preservación cultural y desarrollo económico local, en lugar de ser solo islas de lujo desconectadas de su entorno. La mayoría de los turistas hoy busca experiencias auténticas, no solo confort, aislado, explicó ella usando el propio Hotel Cristal como ejemplo. Este hotel importa flores para decoración de Holanda, cuando podría tener un acuerdo con floricultores locales, creando una identidad única y sustentable. En vez de ofenderse, Javier pareció fascinado. Pronto otros ejecutivos se unieron a la conversación haciendo preguntas y tomando notas. Elena, ahora en su elemento, respondía con seguridad y pasión. Alejandro observaba a distancia, una sonrisa orgullosa en sus labios. Por 2 horas Elena olvidó las diferencias sociales, el vestido prestado, la inseguridad. Era solo una profesional discutiendo ideas valiosas con colegas del sector. Cuando la orquesta comenzó a tocar un vals y los invitados se dirigieron a la pista de baile, ella se sintió verdaderamente parte de aquel mundo. Alejandro se acercó, extendiendo su mano en una invitación silenciosa para bailar. «No sé bailar vals», confesó ella, avergonzada. «Yo la guío», respondió él simplemente. En la pista de baile, bajo la suave luz de las lámparas, Elena se permitió ser guiada por los fuertes brazos de Alejandro. Sus cuerpos se movían en perfecta armonía, como si hubieran bailado juntos toda la vida. La proximidad física intensificó la conexión que venía creciendo entre ellos, haciéndola casi palpable. «Estuvo increíble hoy», murmuró él, sus labios peligrosamente cerca de su oído. ¿Vio cómo todos estaban encantados con sus ideas? «Gracias. A usted», respondió Elena, sintiéndose mareada por la proximidad, «por creer en mí cuando ni yo misma creía». Sus miradas se encontraron, y por un momento el mundo alrededor desapareció. Alejandro se inclinó ligeramente, y Elena sintió que estaban al borde de algo transformador, algo sin retorno. Fue cuando una voz femenina interrumpió el momento. «Alejandro, por fin te encuentro». Una mujer deslumbrante, usando un vestido rojo de alta costura y joyas que brillaban como constelaciones, se acercó con la familiaridad de quien tiene derechos establecidos. Daniela Velasco, con su belleza aristocrática y presencia magnética, se colocó entre ellos como una barrera. «Físicas, Daniela», respondió Alejandro, su tono neutro pero tenso. «No sabía que vendrías». «Tu padre insistió», respondió ella, lanzando una mirada evaluativa a Elena. «¿No vas a presentarme a tu amiga?» La vacilación antes de la palabra amiga cargaba todo el veneno de una serpiente lista para atacar. «Daniela Velasco, esta es Elena Ramírez, especialista en hotelería sustentable». «Elena, Daniela es su prometida», completó Daniela con una sonrisa fría, extendiendo la mano izquierda donde un diamante del tamaño de una almendra reflejaba las luces del salón. «El compromiso será anunciado oficialmente la próxima semana, después de la firma final de la fusión entre nuestras empresas». El mundo de Elena se desmoronó en cámara lenta. Miró a Alejandro, esperando una negación vehemente, una explicación, cualquier cosa que contradijera aquella afirmación devastadora. Pero lo que vio fue solo un silencio incómodo y una mirada culpable.
Necesito aire, murmuró Elena alejándose rápidamente. Cruzó el salón con pasos firmes, ignorando el llamado de Alejandro. En la terraza desierta, permitió que las lágrimas finalmente cayeran. Se sentía no solo engañada, sino profundamente tonta. ¿Cómo pudo creer, incluso por un momento, que pertenecería a aquel mundo? Que Alejandro Montero podría verla como algo más que una distracción exótica. Elena, espere. Alejandro apareció en la terraza, el rostro contorsionado en una expresión angustiada. «No es lo que parece», comenzó él, acercándose cautelosamente. «¿Y qué es entonces?», preguntó ella sin intentar ocultar las lágrimas. «¿Un juego? ¿Una experiencia antes de acomodarse en el matrimonio arreglado?» Daniela está mintiendo. No hubo compromiso, ni lo habrá. Pero habrá la fusión, ¿verdad? Y el matrimonio es parte del acuerdo. El silencio de él fue respuesta suficiente. ¿Por qué me trajo aquí, Alejandro? ¿Por qué me hizo creer que había un lugar para mí en este mundo cuando ya sabía que su futuro estaba decidido? Porque con usted me siento real, exclamó él, la frustración transparentándose en su voz. Porque en nuestras conversaciones en la cafetería veo posibilidades que nunca vislumbré antes. Porque usted me hace cuestionar cada certeza que me fue impuesta desde el nacimiento. Elena negó con la cabeza, secando las lágrimas con el dorso de las manos. Bellas palabras. Pero al final, usted volverá a su mundo y yo al mío. No tiene que ser así, insistió él, tocando su brazo delicadamente. Podemos encontrar un camino juntos. ¿Qué camino, Alejandro? ¿Usted cree que su padre, que arregla matrimonios por interés comercial, aceptaría una nuera que limpia las suites de sus hoteles? ¿Que la alta sociedad que frecuenta estos eventos me aceptaría como una igual y no como su obra de caridad? El dolor estampado en el rostro de él mostraba que sus palabras daban en el blanco. La cruel realidad que ambos intentaban ignorar estaba ahora expuesta. Los mundos que habitaban eran incompatibles, separados no solo por dinero, sino por generaciones de privilegios y expectativas. «Necesito irme», decidió Elena, alejándose. «Déjeme. Al menos llevarla a casa». «No. Ya crucé sola a su mundo hoy. Puedo encontrar el camino de regreso al mío». Aquella noche, mientras regresaba en taxi al pequeño apartamento en el suburbio, Elena observaba las luces de la ciudad pasando por la ventana. A medida que se alejaba del centro lujoso, las construcciones se volvían más simples, los letreros menos brillantes, las calles menos cuidadas. Era como si la propia ciudad fuera una metáfora de la distancia insuperable entre ella y Alejandro. Al llegar a casa, encontró a su madre dormida en el sillón de la sala esperándola. El reloj marcaba apenas las 10, mucho antes de la medianoche prometida. Con cuidado para no despertarla, Elena la cubrió con una manta y se dirigió al pequeño cuarto que compartían. Sentada al borde de la cama, aún vestida para una fiesta a la que no pertenecía, se permitió un último momento de debilidad. Las lágrimas descendieron silenciosas mientras se quitaba los aretes prestados y el lápiz labial que había aplicado con tanto cuidado. No lloraba solo por Alejandro o por el sueño romántico destruido. Lloraba por la crueldad de un sistema que separaba personas por circunstancias de nacimiento, que definía valor por el saldo bancario y no por el carácter. Aquella noche tomó una decisión. Nunca más intentaría pertenecer a un mundo que no la quería. Concentraría todas sus energías en conquistar su espacio por mérito, no por conexiones, y sobre todo, blindaría su corazón contra hombres que prometían puentes entre mundos que en realidad estaban separados por abismos. A la mañana siguiente, domingo, Elena escribió una carta formal dirigida a la gobernanta del Hotel Dorado, comunicando su renuncia inmediata. Prefería buscar otro empleo a correr el riesgo de encontrarse con Alejandro nuevamente. Explicó que su madre se estaba recuperando bien y pronto podría volver al trabajo. Agradeció la oportunidad y deseó éxito al establecimiento. Durante la semana que siguió, ignoró completamente las decenas de llamadas de Alejandro a su celular.
Al tercer día, cuando un enorme arreglo de flores fue entregado en el apartamento, ni siquiera leyó la tarjeta que lo acompañaba. Pidió a la vecina que llevara las flores al hospital más cercano. Su determinación de seguir adelante fue recompensada menos de 2 semanas después, cuando recibió un correo electrónico de Javier Mendoza, el director de la Asociación Mexicana de Hoteles que había conocido en la gala. El correo era directo. Impresionado con sus ideas sobre hotelería sustentable, le ofrecía una pasantía remunerada en el Departamento de Desarrollo de Proyectos de la Asociación en la Ciudad de México. Una oportunidad única para implementar sus teorías a escala nacional, escribió él, con posibilidades reales de crecimiento profesional. La propuesta era tentadora, pero significaba dejar a su madre, aún en recuperación, y mudarse a otra ciudad. Significaba también un distanciamiento geográfico de Alejandro y de los recuerdos dolorosos. Después de una conversación franca con doña Soledad, quien insistió en que su hija no sacrificara su futuro por ella, Elena aceptó la propuesta. 2 semanas después, con 2 maletas que contenían todo lo que poseía, abordó un autobús con destino a la Ciudad de México. «Es tu nuevo comienzo», dijo su madre en el abrazo de despedida. «Construye tu historia sin mirar atrás». La Ciudad de México recibió a Elena con su habitual indiferencia caótica. La ciudad gigantesca, con sus rascacielos y ritmo alucinante, era lo opuesto al ambiente acogedor que conocía. Se instaló en una casa compartida indicada por una compañera de la universidad y al día siguiente se presentó en la moderna oficina de la Asociación Mexicana de Hoteles. Javier Mendoza la recibió con la misma cordialidad demostrada en 1900 la gala. La presentó al equipo como la joven visionaria que nos ayudará a revolucionar el sector hotelero mexicano. La responsabilidad era aterradora, pero Elena estaba determinada a demostrar su valor. En las semanas siguientes, se sumergió en el trabajo con una dedicación casi obsesiva. Analizaba proyectos, elaboraba propuestas, participaba en reuniones y gradualmente conquistaba el respeto de colegas mucho más experimentados. Su vida se resumía al trabajo y a breves llamadas nocturnas a su madre. No había espacio para socialización, o mucho menos romance. Fue durante una conferencia en Puebla, casi 2 meses después de su mudanza, que el pasado la alcanzó. Presentaba un panel sobre integración comunitaria en resorts, cuando al final de la charla, reconoció una figura familiar en la última fila del auditorio. Alejandro Montero estaba allí, discretamente vestido en comparación con los otros ejecutivos, observándola con una intensidad que hizo acelerar su corazón incluso contra su voluntad. Terminada la sesión de preguntas, Elena recogió su material y salió rápidamente por una puerta lateral, evitando el contacto. Pero Alejandro la alcanzó en el pasillo. «Está increíble», dijo él, manteniendo una distancia respetuosa. «Su trabajo está revolucionando el sector». «¿Qué hace aquí, Alejandro?», preguntó ella, manteniendo el tono profesional a pesar del corazón acelerado. «Vine a escucharla. Sigo sus proyectos desde que comenzó en la asociación». La idea de que él monitoreaba su carrera a distancia era al mismo tiempo perturbadora y secretamente reconfortante. «¿Y su matrimonio? ¿La fusión?», preguntó tratando de sonar indiferente. Una sonrisa triste se formó en los labios de él. «No hubo matrimonio, ni fusión». Aquellas 4 palabras simples desencadenaron una tormenta emocional que Elena luchó por contener. «Lamento lo de sus negocios», dijo, ajustando la carpeta entre los brazos, como si aquel gesto pudiera crear una barrera entre ellos. «Yo no», respondió él con sinceridad. «Fue la primera vez que enfrenté a mi padre y la tradición familiar, la primera vez que elegí mi propio camino». Elena sintió su resolución vacilar. La proximidad de él, el perfume familiar, el recuerdo del baile bajo las lámparas de cristal, todo conspiraba para romper las defensas que había construido tan meticulosamente. «Necesito irme», dijo abruptamente. «Tengo otra presentación en 20 minutos. Elena», la llamó él cuando ella ya se alejaba. «Estoy construyendo algo nuevo,
algo que se alinea con todo lo que usted siempre defendió. Cuando esté listo, me gustaría que fuera la primera en verlo. Ella no respondió, solo asintió brevemente con la cabeza y continuó su camino, pero aquel breve encuentro sacudió los cimientos de la nueva vida que venía construyendo. Durante días, luchó contra la tentación de buscarlo, de preguntar sobre ese algo nuevo que había mencionado. Los meses pasaron. El nombre de Elena Ramírez se volvía cada vez más conocido en el sector hotelero. Su proyecto piloto de integración comunitaria en un resort en la costa pacífica mexicana recibió elogios internacionales y estaba siendo replicado en otras localidades. Javier Mendoza la había promovido a coordinadora de proyectos sustentables con un equipo propio bajo su supervisión. Profesionalmente, su éxito era innegable. Personalmente, sin embargo, Elena permanecía en un limbo emocional. Las heridas dejadas por la experiencia con Alejandro habían cicatrizado en la superficie, pero el núcleo del dolor permanecía intacto, un recordatorio constante para mantener distancia de relaciones que pudieran amenazar su duramente conquistada estabilidad. En una mañana lluviosa de abril, casi un año después de la fatídica gala, Elena encontró un elegante sobre en su escritorio. Dentro, una invitación dorada. Grupo Montero tiene el placer de invitarla a la inauguración del Hotel Raíces, el primer emprendimiento del país totalmente dedicado a la sustentabilidad e integración comunitaria. Su presencia sería el mayor honor. La invitación no estaba firmada, pero no era necesario. Elena reconocería la caligrafía elegante en cualquier lugar. Al voltear la tarjeta, una frase simple hizo que su corazón saltara un latido. Este sueño comenzó con sus palabras: «Venga a ver lo que construimos juntos, incluso separados». Elena permaneció inmóvil en su silla durante largos minutos, la invitación temblando ligeramente entre sus dedos. La decisión que necesitaba tomar no era solo sobre asistir o no a una inauguración. Era sobre permitirse revisitar un capítulo que había cerrado forzosamente en su vida. Era sobre arriesgarse a pisar nuevamente un terreno que ya había probado ser inestable bajo sus pies. ¿O sería posible que, esta vez, el encuentro ocurriera en terreno común, construido tanto por ella como por él? El taxi se detuvo frente al Hotel Raíces y Elena sintió que el corazón se le aceleraba. El edificio era una perfecta armonía entre arquitectura moderna y elementos naturales. Fachadas verdes cubrían partes de la estructura, mientras paneles solares relucían discretamente en el techo ondulado. A diferencia de los hoteles ostentosos del centro, el Raíces parecía abrazar el paisaje en lugar de dominarlo. «Ha llegado, señorita», anunció el conductor, interrumpiendo su contemplación. Elena pagó la carrera y bajó, ajustando el vestido verde esmeralda que había elegido cuidadosamente para la ocasión. Simple y elegante, representaba su crecimiento profesional sin negar sus orígenes. El lobby del hotel era impresionante. La luz natural entraba por tragaluces estratégicos, iluminando un espacio donde el concreto convivía armoniosamente con madera de reforestación y plantas nativas. Lo que más llamó su atención, sin embargo, fueron los paneles decorativos en las paredes, reproducciones exactas de los diagramas que había dibujado en su proyecto universitario. «Sus ideas cobraron vida», dijo una voz familiar detrás de ella. Alejandro se aproximó lentamente, como quien teme espantar a un pájaro asustadizo. Estaba diferente, el cabello ligeramente más largo, la expresión más serena, el traje sustituido por una camisa de lino y pantalones de vestir. «Es impresionante», respondió ella, manteniendo una distancia segura. «Parece que alguien extrajo mis sueños directamente del papel». Fue exactamente lo que hicimos. Seguimos cada detalle de su proyecto. Elena recorrió el vestíbulo con mirada analítica, notando los detalles que antes solo existían en su imaginación. El mostrador de recepción hecho de madera recuperada de demoliciones, el sistema de filtración de agua de lluvia transformado en elemento decorativo, las obras de artistas locales expuestas con el mismo destaque que recibirían en una galería. «¿Por qué, Alejandro?»,
preguntó finalmente mirándolo. ¿Por qué construir algo basado en las ideas de alguien que apenas conoce? Él dudó, eligiendo cuidadosamente las palabras. Porque sus ideas cambiaron mi visión sobre todo. Porque necesitaba probar, para mí mismo, para mi padre, para el mundo, que existe un camino diferente. Y la fusión, el imperio familiar. Abandoné todo, respondió él simplemente. Este hotel es mi único negocio ahora, construido con mi parte de la herencia materna, sin conexión con el grupo Montero. La revelación golpeó a Elena como una ola. El hombre frente a ella había sacrificado un imperio por un principio. Había reconstruido su vida basado en ideas que ella compartiera entre tazas de café barato y pasillos de hotel. ¿Le gustaría conocer el resto?, invitó él, extendiendo el brazo sin tocarla. Durante la hora siguiente, Alejandro guió a Elena por cada centímetro del Hotel Raíces. Le mostró las habitaciones con muebles fabricados por cooperativas locales, el restaurante que servía solo ingredientes cultivados en un radio de 100 kilómetros, el sistema de energía solar que hacía al hotel casi autosuficiente. En cada espacio, Elena reconocía ideas que había defendido aquella noche en la gala, ahora materializadas en concreto, madera y vidrio. En el jardín interno, un área verde rodeada por todos los pisos del hotel, niños de la comunidad vecina cultivaban una huerta orgánica bajo la supervisión de educadores ambientales. Ancianos del barrio transmitían conocimientos tradicionales a turistas, interesados en talleres culturales. El hotel ya emplea al 73% de habitantes locales, explicó Alejandro, mientras observaban a una señora enseñando técnicas de tejido a un grupo fascinado de turistas extranjeros. Y reinvierte el 20% de las ganancias en proyectos de la propia comunidad. Era como si Alejandro hubiera tomado cada fragmento de las teorías de Elena y los hubiera transformado en realidad palpable, superando incluso sus expectativas más optimistas. ¿Por qué me trajo aquí hoy?, preguntó ella finalmente, cuando llegaron a la terraza que ofrecía una vista panorámica de la ciudad. La inauguración oficial será apenas la próxima semana, según la invitación. Alejandro sonrió, una sonrisa diferente de las que ella conocía, sin rastros de arrogancia o seguridad excesiva, solo una vulnerabilidad auténtica. Quería que fuera la primera en verlo, antes de la prensa, de los inversionistas, de cualquier otra persona. ¿Por qué? Porque cada ladrillo de este lugar tiene un poco de usted, Elena, incluso ausente, estuvo presente en cada decisión. Aquellas palabras alcanzaron el núcleo de las defensas que ella había construido a lo largo del último año. Intentó mantener la compostura profesional, pero sintió los ojos humedecerse, traicionando su aparente indiferencia. «Es un proyecto admirable», dijo, tratando de desviar el foco emocional hacia lo profesional. «Será un caso de estudio importante para el sector». «No construí esto para que fuera un caso de estudio», respondió Alejandro, su voz bajando una octava. «Lo construí para probar que los sueños que compartimos en aquella cafetería tenían sustancia, que no eran solo conversaciones idealistas de madrugada». El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rojo. En la terraza, ajardinada con la ciudad a sus pies y el hotel revolucionario a su alrededor, Elena se sintió en un limbo entre realidad y sueño. «Hay algo más que necesito mostrarle», dijo Alejandro, conduciéndola a una pequeña sala adyacente a la terraza. Sobre una mesa de reuniones había una carpeta de documentos. Él la abrió revelando contratos y certificados oficiales. «Esta es la escritura del Hotel Raíces», explicó, pasando las páginas lentamente. «Y esto es un contrato de sociedad». Elena frunció el ceño, confundida. «¿Sociedad? El hotel está registrado a nombre de una empresa, de la cual actualmente soy el único propietario. Este contrato», señaló el documento, «transfiere el 50% de las acciones a su nombre». El suelo pareció desaparecer bajo los pies de Elena. Se apoyó en la mesa, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «Esto no tiene sentido», balbuceó. «Usted no puede simplemente dar la mitad de un emprendimiento millonario a alguien». «No estoy dando»,
Estoy devolviendo, corrigió Alejandro calmadamente. La mitad de las ideas son suyas, la mitad del sueño es suyo. Parece justo que la mitad de la realización también lo sea. Elena miró los documentos como si estuvieran escritos en un idioma desconocido. En su mundo, las personas no recibían hoteles de regalo. Había un truco, una trampa, una condición oculta. ¿Qué espera a cambio?, preguntó directamente, cruzando los brazos. La pregunta pareció herir físicamente a Alejandro. Retrocedió un paso, las manos abiertas en un gesto de rendición. Nada, absolutamente nada. Si quiere puede vender su parte inmediatamente, o administrarla a distancia, sin ningún contacto conmigo, o usarla como experiencia para otros proyectos suyos. No entiendo. Este año sin usted fue esclarecedor, confesó él apoyándose en el parapeto de la terraza. Me di cuenta de que había construido toda mi vida sobre cimientos que no elegí. El imperio familiar, el matrimonio arreglado, la competencia feroz. Nada de eso me pertenecía, realmente. Elena lo observaba atentamente, viendo capas de protección disolverse ante sus ojos. ¿Y entonces?, preguntó suavemente. Entonces decidí construir algo que fuera verdaderamente mío, basado en valores que descubrí en gran parte a través de usted. El silencio que siguió estaba denso de posibilidades. Elena pensó en su trayectoria desde la noche de la gala, el trabajo en la asociación, el reconocimiento profesional, la independencia duramente conquistada. Aceptar aquella oferta significaría entrelazar su destino nuevamente al de Alejandro, arriesgar todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para consultar a mi abogado, para entender completamente lo que esto significa. Alejandro asintió, sin mostrar decepción. Tiempo es algo que tengo ahora. Aprendí a esperar por lo que realmente importa. Al dejar el Hotel Raíces aquella noche, Elena se sentía dividida como nunca antes. El taxi atravesaba la ciudad, alejándose del nuevo emprendimiento hacia el pequeño apartamento que alquilaba en la Ciudad de México, y cada kilómetro parecía estirar su corazón en direcciones opuestas. Al día siguiente, solicitó una semana de vacaciones en el trabajo, la primera desde que comenzara en la asociación. Necesitaba espacio para pensar, para tomar una decisión que potencialmente alteraría todo su futuro. Más que eso, necesitaba consejo. El autobús hacia su ciudad natal partió puntualmente a las 22 horas. Durante las 6 horas de viaje nocturno, Elena osciló entre la emoción y el pánico. La idea de ser copropietaria de un hotel que incorporaba todo lo que siempre defendió era embriagadora. Pero las cicatrices emocionales del pasado pulsaban como una advertencia. Doña Soledad recibió a su hija con el abrazo apretado de siempre. Ahora recuperada de la fractura, trabajaba medio tiempo en el Hotel Dorado y dedicaba el resto del tiempo a clases de artesanía para mujeres de la comunidad. «Mamá, necesito tu sabiduría», dijo Elena después del desayuno, mientras le contaba toda la historia del Hotel Raíces y de la propuesta de sociedad. La señora mayor escuchó todo en silencio, sus ojos experimentados, evaluando no solo las palabras, sino las emociones que su hija intentaba esconder. «¿Qué temes realmente?» «Hecha», se preguntó finalmente, «que sea una trampa o que sea verdad». La pregunta impactó a Elena como un rayo de claridad. «Tengo miedo de que sea real, de que él realmente haya cambiado todo por causa de mis ideas, de que esto signifique que tú también necesites cambiar», completó doña Soledad suavemente, «que necesites abandonar la seguridad de las defensas que construiste». Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro de Elena, confirmando la sabiduría materna. Durante el año anterior se había convencido de que su lugar era pequeño y seguro. ¿Qué ambiciones mayores traerían solo decepción? Había transformado el pragmatismo en una armadura contra nuevos sueños. «¿Y si sale mal de nuevo?», susurró. «¿Y si sale bien?», replicó su madre. «Elena, siempre me enseñaste que los muros están hechos para proteger, pero también para limitar. Tal vez sea hora de construir puentes en lugar de muros». En los 3 días que pasó en la casa materna,
Elena reflexionó profundamente sobre su vida, sus elecciones y el futuro que deseaba construir. Consultó a un abogado amigo de la familia que, después de analizar los documentos que ella había traído, confirmó la legitimidad de la oferta. «Es un contrato sólido, sin trampas», garantizó él, genuinamente impresionado. Este hombre realmente le está ofreciendo la mitad de un emprendimiento multimillonario sin exigir nada a cambio. En la mañana del cuarto día, Elena ya había tomado su decisión. Se despidió de su madre con la promesa de noticias frecuentes y embarcó de regreso a la Ciudad de México con una claridad de propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. Al desembarcar, no fue a su apartamento. Se dirigió directamente al Hotel Raíces, donde sabía que encontraría a Alejandro supervisando los preparativos finales para la inauguración oficial. Él estaba en el lobby, discutiendo ajustes de iluminación con el equipo técnico, cuando la vio entrar. Inmediatamente interrumpió la conversación y vino a su encuentro, sin conseguir esconder la expectativa en sus ojos. «Acepto la sociedad», dijo Elena sin preámbulos, «pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó él, preparado para cualquier exigencia. «Que este sea solo el comienzo. Quiero transformar el Raíces en una cadena, llevando este modelo a otras comunidades, otras ciudades. Quiero que sea una revolución en el sector, no solo un caso aislado». Una amplia sonrisa iluminó el rostro de Alejandro, como si aquellas palabras fueran exactamente lo que esperaba oír. «Ya tengo terrenos opcionados en 3 estados diferentes», reveló. «Solo estaba esperando que mi socia aprobara la expansión». Aquel momento, algo definitivo cambió entre ellos. No era solo una reconciliación o un acuerdo comercial, era el nacimiento de una asociación basada en visiones compartidas y respeto mutuo. «Bienvenida de vuelta, Elena Ramírez», dijo Alejandro, formalmente extendiendo la mano. «El Hotel Raíces estaba incompleto sin usted». Cuando sus manos se tocaron sellando el acuerdo, Elena sintió que no estaba solo aceptando ser socia de un emprendimiento, estaba aceptando la posibilidad de reescribir su historia, esta vez como protagonista de su propio destino. Los preparativos para la inauguración oficial del Hotel Raíces consumieron los 3 días siguientes. Elena se sumergió de cabeza en el trabajo, familiarizándose con cada aspecto de la operación. Conoció a cada empleado por su nombre, estudió contratos con proveedores, analizó la política tarifaria y aprendió los detalles técnicos de los sistemas sustentables implementados en el edificio. La mañana de la ceremonia de apertura llegó con un cielo extraordinariamente azul. Elena despertó temprano en su nueva habitación en el hotel, una concesión temporal que aceptó solo para facilitar la logística de los últimos preparativos. «Buenos días, directora», saludó Marisol, la joven, recepcionista que venía de una comunidad cercana. «Los primeros periodistas ya están llegando». La cobertura de los medios superaba las expectativas. El concepto innovador del Raíces había despertado interés no solo de la prensa especializada en hotelería, sino también de medios enfocados en sustentabilidad, negocios sociales y arquitectura verde. «Necesitaré 20 minutos», respondió Elena, apresurándose para prepararse. En su closet, contempló largamente las opciones de ropa. Optó por un traje femenino de algodón orgánico color terracota, producido por una cooperativa textil del sureste, un regalo de Alejandro que simbolizaba perfectamente la filosofía del hotel. Cuando se encontraron en el lobby, Alejandro usaba un conjunto similar en tono azul petróleo, creando una imagen armoniosa sin parecer combinada. Era como si hubieran pensado de la misma forma, independientemente. «¿Nerviosas?», preguntó él, ajustando discretamente su corbata. «Un poco», admitió Elena, «pero es un nerviosismo bueno, de anticipación, no de miedo». La ceremonia fue un éxito absoluto. Después del tradicional corte de listón, los invitados, periodistas, autoridades, empresarios del sector y representantes de la comunidad local, fueron guiados en grupos por diferentes sectores del hotel. Cada área tenía un anfitrión especial.
Los jardines eran presentados por los niños que cultivaban la huerta comunitaria, el restaurante, por el chef y por los productores locales, las áreas sociales, por los artesanos que habían creado, las piezas decorativas. Elena conducía personalmente al grupo más importante, formado por editores de las principales revistas especializadas. Su pasión al explicar cada detalle era contagiosa, transformando lo que podría ser una simple visita técnica en una experiencia envolvente. El concepto de hospitalidad que defendemos aquí va más allá del confort físico, explicaba ella, mientras atravesaban el jardín interno. Creemos que el verdadero lujo hoy es saber que su estancia genera un impacto positivo en el ambiente y en la comunidad. Al final del día, cuando el último invitado se fue, el equipo se reunió para una pequeña celebración interna. Champán fue servido en copas de vidrio reciclado, producidas en un taller mantenido por el hotel. Alejandro levantó su copa para un brindis. Por el Hotel Raíces y su extraordinario equipo, este es solo el comienzo de un viaje que cambiará la industria hotelera para siempre. Aplausos entusiastas resonaron por el vestíbulo. Elena observaba la escena con una sensación de pertenencia que no experimentaba hacía mucho tiempo. Allí estaba una comunidad unida por propósito, no solo por necesidad económica. Cuando la celebración terminó y los empleados se retiraron, solo Elena y Alejandro permanecieron en la terraza, contemplando las luces de la ciudad que comenzaban a puntear el paisaje nocturno. Entonces, comenzó Alejandro, recostándose en la silla de bambú, ¿cuál será nuestro próximo paso? Necesitamos consolidar la operación aquí primero, respondió Elena, siempre práctica. Probar que nuestro modelo es económicamente viable a largo plazo. Los números preliminares son prometedores. La tasa de ocupación para los próximos 3 meses ya supera el 85%. Y en cuanto a los otros terrenos que mencionó, Alejandro sonrió tomando su tablet. Tengo opciones en Taxco, Sierra de San Pedro Mártir y Valle de Guadalupe. Cada lugar tiene características distintas que inspirarían adaptaciones de nuestro concepto. Él mostró imágenes de los terrenos, todos estratégicamente ubicados en áreas que combinaban belleza natural con necesidad de desarrollo socioeconómico sustentable. Me gusta la idea de que cada hotel tenga su propia identidad, respondiendo al contexto local, comentó Elena, analizando las fotos, pero manteniendo la misma filosofía central. La conversación fluía naturalmente, sin las tensiones anteriores. Era una asociación genuina, construida sobre respeto mutuo y visión compartida. Por horas discutieron posibilidades, calcularon inversiones necesarias, proyectaron cronogramas posibles. Cuando el reloj marcó la medianoche, Elena se dio cuenta de lo cómoda que se sentía en aquella dinámica. La barrera invisible que había mantenido entre ellos se había disuelto sin que lo notara. Deberíamos continuar mañana, sugirió ella, reprimiendo un bostezo. Tengo reunión temprano con el equipo de marketing. Claro, concordó Alejandro, levantándose. Ah, casi lo olvido. Llegó algo para usted. Le entregó un elegante sobre que sacó del bolsillo interno de su saco. ¿Qué es esto?, preguntó ella, intrigada. Ábralo y descúbralo. Dentro había una invitación para el Foro Internacional de Hotelería Sustentable, que tendría lugar en Madrid el mes siguiente. Una nota manuscrita del organizador del evento decía: nos honraría tener a los fundadores del Hotel Raíces como oradores principales. Elena levantó los ojos de la invitación, sorpresa evidente en su rostro. Esto es inesperado. ¿Cómo supieron de nosotros tan rápidamente? El artículo de Ecotravel salió en línea hace 2 horas. Aparentemente, causó bastante impacto. El reconocimiento internacional era un sueño distante que ahora se materializaba mucho antes de lo previsto. Significaba la oportunidad de amplificar el mensaje del Raíces, de influir en el sector a escala global. Necesitamos comenzar a preparar la presentación, dijo Elena, su mente ya trabajando en las posibilidades. Mostrar datos concretos, resultados medibles. Sí, concordó Alejandro con una sonrisa, pero primero
Sugiero que durmamos un poco. Mañana será otro día intenso. En las semanas siguientes, el Hotel Raíces se consolidó como caso de éxito. Operaba con ocupación máxima, recibía elogios unánimes de los huéspedes y generaba resultados financieros por encima de las proyecciones más optimistas. Más importante, cumplía su misión social, transformando la dinámica económica del entorno y creando un modelo replicable de negocio sustentable. El día del viaje a Madrid llegó rápidamente. En la sala VIP del aeropuerto, Elena finalizaba los últimos ajustes en la presentación, mientras Alejandro atendía algunas llamadas pendientes. «Disculpa la demora», dijo él guardando el celular. Era Ernesto Montero. Elena levantó las cejas. Sabía que Alejandro raramente hablaba con su padre desde la ruptura profesional. ¿Y cómo fue? Sorprendentemente cordial. Vio los reportajes sobre el Raíces. Creo que comienza a entender que existen diferentes formas de construir un legado. La noticia trajo una sonrisa al rostro de Elena. Sabía cuánto aquella relación complicada pesaba sobre Alejandro, aunque él raramente lo admitiera. Eso es genial. Una reconciliación podría ser un paso a la vez, interrumpió él gentilmente. Por ahora estoy feliz de que al menos reconozca el valor de lo que construimos. El anuncio del embarque interrumpió la conversación. Mientras caminaban hacia la puerta, Elena pensó en su propio viaje de reconciliaciones y recomienzos. Había renunciado a la asociación para dedicarse íntegramente al Raíces, pero mantenía contacto cercano con sus antiguos colegas, creando puentes entre los diferentes mundos que ahora habitaba. El vuelo a Madrid fue tranquilo. Entre revisiones de la presentación y discusiones sobre los próximos pasos de la empresa, compartieron momentos de descontracción que fortalecían su asociación. Elena se dio cuenta de que estaba genuinamente feliz, no solo por la realización profesional, sino por la dinámica especial que habían construido. En Madrid, el foro superó las expectativas. Su conferencia como oradores principales llenó el auditorio principal, con personas de pie en los pasillos. El modelo de negocio del Raíces fue recibido con entusiasmo por la comunidad internacional, generando invitaciones para consultorías, asociaciones y expansión en otros continentes. En la noche posterior a la conferencia, celebraron con una cena en un pequeño restaurante familiar en el barrio viejo. El lugar sencillo servía comida tradicional española en un ambiente acogedor, muy distante de los restaurantes estrellados donde normalmente ocurrían las confraternizaciones del evento. «¿Por qué eligió este lugar?», preguntó Elena saboreando una deliciosa sopa de pescado. «¿Recuerda nuestra primera conversación verdadera en la cafetería de su barrio?». Ella asintió, recordando vívidamente aquella noche que cambiara el curso de su vida. «Usted dijo que prefería la autenticidad de lugares sencillos a la pretensión de los ambientes lujosos, que había más verdad en una sopa casera que en platos decorados con pinzas». El hecho de que él recordara aquel detalle específico conmovió profundamente a Elena. Era una evidencia más de que sus conversaciones realmente habían importado, que no había sido solo un juego o estrategia. «Muy observador, señor Montero», comentó, tratando de disimular la emoción con un tono ligero. «Solo buenos oídos para cosas importantes», respondió él con una sonrisa que iluminó sus ojos. Algo estaba cambiando entre ellos sutilmente. La amistad y el respeto profesional ganaban nuevos contornos, más profundos y complejos. Ninguno de los dos lo mencionaba abiertamente, como si temieran romper el equilibrio cuidadosamente construido. La noche madrileña estaba cálida e invitadora. Después de la cena, decidieron caminar por las callejuelas históricas, dejándose guiar por la música que escapaba de pequeñas casas de flamenco. Se detuvieron en un mirador. Debajo de ellos, el río Manzanares reflejaba las luces de la ciudad antigua. El momento parecía suspendido en el tiempo, cargado de posibilidades. «Elena», comenzó Alejandro, su voz más grave de lo normal. «En estos meses trabajando juntos me di cuenta de algo importante».
Ella sintió que el corazón se aceleraba, anticipando el rumbo de la conversación. ¿Qué? Que construimos algo extraordinario juntos. No solo el hotel, sino una asociación basada en confianza y respeto. Y eso es raro, precioso. Elena asintió lentamente, sabiendo que cada palabra era verdadera. También me di cuenta de eso, admitió. Es como si nos complementáramos perfectamente. Sí, concordó Alejandro, y por eso mismo tengo miedo. La confesión sorprendió a Elena. Alejandro Montero, el hombre que abandonara un imperio para seguir sus convicciones, ¿admitiendo miedo? ¿Miedo de qué? De arriesgar esta asociación perfecta por algo más, de confundir lo que tenemos profesionalmente con otros sentimientos. Allí estaba, finalmente al descubierto, la atracción que ambos sentían, cuidadosamente contenida, bajo capas de profesionalismo y cautela. ¿Y si no fuera confusión?, preguntó Elena, sorprendiéndose a sí misma con el valor. ¿Y si fuera solo una dimensión más de la misma sintonía? La mirada que intercambiaron en aquel momento contenía años de historia no escrita, encuentros y desencuentros, barreras superadas, confianza arduamente conquistada. Madrid atestiguaba silenciosamente el momento en que dos almas finalmente se permitían reconocer la verdad que sus corazones ya sabían. Tal vez deberíamos descubrirlo, susurró Alejandro, acercándose lentamente. Bajo el cielo estrellado de España, lejos de las presiones y expectativas de sus mundos, sellaron, con un beso, el inicio de un nuevo capítulo, no como heredero y camarera, no como empresario y consultora, sino simplemente como Alejandro y Elena, dos personas que habían encontrado, una en la otra, el reflejo de sus mejores sueños. El regreso a México después de la semana en Madrid trajo consigo una nueva realidad para Elena y Alejandro. Lo que había comenzado como un beso bajo las estrellas españolas se había transformado en una profunda conexión que ninguno de los dos estaba preparado para negar. ¿Cómo haremos funcionar esto?, le preguntó Elena mientras el avión iniciaba su descenso hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. Somos socios, trabajamos juntos diariamente. Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella, un gesto que ahora parecía tan natural como respirar. Con transparencia absoluta, respondió, separando claramente los momentos profesionales de los personales y, sobre todo, manteniendo el proyecto Raíces como prioridad. Había sabiduría en ese enfoque. El hotel no era solo un negocio. Era un manifiesto vivo de los valores que ambos defendían, un modelo que podría transformar vidas y comunidades. Nada, ni siquiera el amor naciente entre ellos, debería comprometer aquella visión mayor. En los meses siguientes, implementaron ese acuerdo tácito con disciplina impresionante. Durante reuniones y decisiones de negocios, eran estrictamente profesionales. Alejandro y Elena, socios directores del Hotel Raíces. En los momentos personales, se permitían explorar la relación que florecía entre ellos. El hotel prosperaba bajo esta administración. 6 meses después de la inauguración, ya acumulaba premios y reconocimientos internacionales. Más importante, los resultados sociales y ambientales eran tangibles. La tasa de empleo en la comunidad del entorno había crecido 27%. El consumo de agua y energía por huésped era 62% menor que el promedio del sector. El modelo de compras locales había revitalizado la economía regional. En una tarde particularmente agitada, Elena conducía una reunión con potenciales inversionistas interesados en la expansión del Raíces. En la sala de conferencias del hotel, explicaba detalladamente el modelo de negocios a un grupo de ejecutivos impresionados. El diferencial del Raíces no está solo en su arquitectura sustentable o en las prácticas ecológicas, decía ella, señalando los gráficos proyectados. Está en la integración total con la comunidad local y en el compromiso a largo plazo con el desarrollo regional. Uno de los inversionistas, hombre de mediana edad con expresión escéptica, levantó la mano. Señorita Ramírez, los números son impresionantes, pero seamos realistas. Este modelo funcionó aquí con mucha publicidad
y en un momento favorable para iniciativas verdes. Pero, ¿es realmente replicable a mayor escala? La pregunta era esperada. Elena sonrió, intercambiando una mirada rápida con Alejandro antes de responder. «Es exactamente por eso que estamos aquí hoy», respondió con seguridad. «No queremos solo expandirnos como cadena, queremos probar que nuestro modelo es viable en diferentes contextos. El proyecto para Sierra de San Pedro Mártir, por ejemplo, adaptará nuestros principios a una realidad completamente diferente». La reunión se extendió por 2 horas más, con preguntas técnicas, discusiones sobre escalabilidad y análisis financieros detallados. Al final, 3 de los 5 inversionistas presentes demostraron interés concreto en participar de la expansión. Cuando el último visitante se fue, Elena se desplomó en la silla, exhausta pero satisfecha. «Estuvo brillante», comentó Alejandro sirviéndole un vaso de agua. «La manera como desmontó las objeciones de Castillo fue magistral». «Aprendí del mejor», bromeó ella, refiriéndose a las innumerables negociaciones que había observado a Alejandro conducir en los últimos meses. «Necesitamos celebrar. 3 inversionistas interesados es más de lo que esperábamos». «Cena en el nuevo bistró de Polanco». «Perfecto. Pero antes necesito revisar los informes del equipo de sustentabilidad». Esa era la dinámica que habían establecido. El trabajo siempre venía primero, pero creaban espacios intencionales para nutrir la relación. El equilibrio no era fácil, pero ambos estaban comprometidos en hacerlo funcionar. Aquella noche, mientras cenaban en un restaurante íntimo que servía cocina fusión franco-mexicana, Elena observaba a Alejandro con una mezcla de admiración y sorpresa. El hombre arrogante que conociera en aquella fatídica gala se había transformado completamente. O tal vez siempre hubiera existido esta versión de él, solo esperando la oportunidad de emerger. «¿En qué estás pensando?», preguntó él notando su mirada contemplativa. «En transformaciones», respondió sinceramente. «En cómo la vida puede cambiar completamente cuando menos lo esperamos». Alejandro sonrió, comprendiendo el subtexto. «¿Sabías que mi padre me llamó ayer?». La información tomó a Elena por sorpresa. Ernesto Montero, el patriarca de la familia, raramente contactaba a su hijo desde la ruptura. «¿Y cómo fue?». «Diferente. Quiere conocer el hotel». Alejandro hizo una pausa. «Y quiere conocerte a ti». Elena sintió un escalofrío. Ernesto Montero era prácticamente una leyenda en los círculos empresariales mexicanos, conocido tanto por su astucia en los negocios como por su estilo implacable de liderazgo. ¿Por qué? ¿Después de todo este tiempo ignorando el raíces? Creo que el artículo en Forbes tuvo impacto. El título «El rebelde que reinventó la hotelería mexicana» debe haber tocado su orgullo. Alejandro vaciló. Y tal vez, solo tal vez, esté genuinamente curioso sobre el hotel que hizo que su hijo abandonara un imperio. La perspectiva de encontrar a Ernesto Montero era intimidante. Aquel hombre representaba todo lo que el Raíces desafiaba, el modelo tradicional de negocios, enfocado exclusivamente en el lucro, indiferente a los impactos sociales y ambientales. ¿Cuándo quiere venir? La próxima semana. Podemos reprogramar si prefieres. Elena respiró profundo, encontrando valor en la seguridad que habían construido juntos. No, vamos a recibirlo, mostrarle exactamente lo que construimos y por qué. El día de la visita de Ernesto Montero llegó sin grandes alardes. Por decisión mutua, ni Alejandro ni Elena alteraron la rutina del hotel. Sería un lunes como cualquier otro, con la operación funcionando normalmente. Ernesto llegó puntualmente a las 10 horas, conduciendo su propio coche. Un detalle que sorprendió a Elena, que esperaba una entrada más ostentosa. Era un hombre alto, con cabello canoso perfectamente recortado y postura impecable. A pesar de sus 65 años, irradiaba energía y autoridad. «Hijo», saludó formalmente, extendiendo la mano a Alejandro. El abrazo vacilante que siguió revelaba años de distanciamiento y expectativas no cumplidas. Elena observó la interacción con el corazón apretado, reconociendo entre líneas una historia familiar compleja.
Esta es Elena Ramírez, mi socia, presentó Alejandro, la verdadera visionaria detrás del concepto raíces. Ernesto dirigió su atención hacia ella, evaluándola con ojos perspicaces. Señorita Ramírez, he oído mucho sobre usted. Dicen que logró lo que nadie había conseguido en décadas, hacer que un Montero cambiara de opinión. El comentario llevaba una ambigüedad calculada. Elena sostuvo su mirada sin vacilación. El mérito es enteramente de su hijo, señor Montero. El coraje de reinventarse no es común en herederos de imperios. Una leve sonrisa curvó los labios del empresario. Tuche, veo que además de visionaria es directa. Me gusta eso. La visita prosiguió con Alejandro y Elena, conduciendo a Ernesto por cada sector del hotel. Mostraron la operación técnica de los sistemas ecológicos, presentaron empleados, explicaron las asociaciones con productores locales. Contrario a lo que esperaban, Ernesto hacía preguntas pertinentes y escuchaba atentamente las respuestas, ocasionalmente haciendo anotaciones en una pequeña libreta. En la cocina, el chef Carlos, ex habitante de calle que encontrara en el Raíces una segunda oportunidad, explicaba entusiastamente cómo el menú estacional era desarrollado con base en la disponibilidad de ingredientes locales. Reducimos el desperdicio en un 93%, en comparación con hoteles de porte similar, explicó Elena, y nuestros platos tienen clasificación superior, en satisfacción del cliente, incluso usando solo ingredientes de hasta 100 kilómetros de distancia. Ernesto probó uno de los aperitivos ofrecidos por el chef, una pequeña tartaleta de hongos silvestres recolectados en la región. Excepcional, comentó con genuina aprobación. Tan bueno como cualquier cosa que haya comido en restaurantes estrellados en Europa. La observación sincera fue recibida con sonrisas orgullosas por el equipo de la cocina. Después de 3 horas de visita completa, terminaron el recorrido. En la oficina compartida de Alejandro y Elena, un espacio abierto con grandes ventanas orientadas hacia el jardín interno del hotel. Impresionante, admitió Ernesto finalmente, sentándose en la silla ofrecida. Diferente a todo lo que he visto en el sector. Gracias, papá, respondió Alejandro, la tensión en sus hombros ligeramente reducida. Voy a ser franco, continuó el patriarca. Cuando abandonaste la empresa de la familia, pensé que era un capricho pasajero, que pronto te darías cuenta de tu error y volverías. Estaba equivocado. La admisión claramente costó a Ernesto. Hombres como él raramente reconocían errores. Construiste algo genuinamente valioso aquí, Alejandro, algo tuyo. El silencio que siguió estaba cargado de emoción contenida. Años de aprobación no concedida, condensados en pocas palabras. Y usted, señorita Ramírez, se dirigió a Elena, es mucho más de lo que cuentan las historias. ¿Las historias?, preguntó ella, intrigada. Circulan muchas versiones sobre cómo se conocieron, algunas bastante novelescas, debo decir. La realidad siempre es más interesante. Había una perspicacia en la mirada de Ernesto que sugirió a Elena que él sabía más sobre la historia de ellos de lo que dejaba entrever, incluyendo posiblemente el actual estado de su relación. Tengo una propuesta para ustedes, anunció él cambiando abruptamente de tema. El Grupo Montero está considerando una nueva línea de negocios, hotelería sustentable de lujo. Alejandro frunció el ceño inmediatamente desconfiado. Papá. Ernesto levantó la mano, interrumpiéndolo. No estoy aquí para copiar su modelo o competir con ustedes. Estoy proponiendo una asociación. El grupo entra con capital y estructura internacional. Ustedes, con la experiencia y la credibilidad que construyeron. La propuesta era tentadora y alarmante al mismo tiempo. El Grupo Montero tenía recursos para expandir el concepto raíces a escala global mucho más rápidamente de lo que conseguirían solos. Por otro lado, significaría ceder parte de la autonomía cuidadosamente conquistada. Necesitaríamos garantías de que los principios del raíces serían preservados, dijo Elena cautelosamente, sin comprometer nuestros compromisos sociales y ambientales por una ganancia rápida. Naturalmente, concordó Ernesto, estoy proponiendo una joint venture,
no una adquisición. Ustedes mantendrían el control creativo y operacional. Alejandro y Elena intercambiaron miradas. La comunicación, silenciosa entre ellos, expresaba la misma preocupación. ¿Era posible confiar en las intenciones de Ernesto Montero? ¿Por qué ese interés repentino en sustentabilidad, papá? El grupo siempre operó con otros valores. La pregunta directa de Alejandro hizo que Ernesto retrocediera ligeramente en su silla, considerando cuidadosamente su respuesta. El mundo está cambiando, hijo. Nuestros inversionistas están exigiendo compromisos ESG más robustos, pero además de eso, hizo una pausa significativa. Ver lo que ustedes construyeron aquí me hizo cuestionar ciertas suposiciones de larga data. La admisión sonaba sincera, incluso viniendo de un hombre conocido por su habilidad en negociaciones. Envíenos una propuesta detallada, decidió Elena después de un momento de reflexión. Queremos analizar cuidadosamente los términos antes de cualquier decisión. Justo, concordó Ernesto levantándose. La tendrán en su escritorio hasta el jueves. Al despedirse en el lobby, Ernesto sorprendió a Alejandro con un abrazo más demorado que el inicial. «Estoy orgulloso del hombre en que te convertiste», dijo en voz baja, «aunque hayas escogido un camino diferente al que planeé para ti». Después de que Ernesto partió, Alejandro y Elena se retiraron a la terraza, necesitando procesar juntos el encuentro inesperado. «¿Crees que estás siendo sincero?», preguntó Elena observando el atardecer que teñía el cielo de naranja y rosa. «No lo sé», admitió Alejandro honestamente. «Mi padre siempre tuvo múltiples capas en cada acción, pero aquel reconocimiento al final, nunca lo vi hacer algo así antes». Permanecieron en silencio contemplativo por algunos minutos, cada uno absorto en sus propios pensamientos. «¿Qué piensas de la propuesta?», preguntó él finalmente. «Hipotéticamente, si los términos fueran aceptables». Elena consideró cuidadosamente antes de responder. Podría significar llevar el modelo raíces a muchas más comunidades, mucho más rápidamente. El impacto sería exponencialmente mayor. Pero también significaría trabajar con una empresa cuya reputación y prácticas anteriores van contra todo lo que defendemos. La ironía no se te escapa, ¿verdad? Estaríamos asociados con el imperio que abandonaste para construir algo diferente. Alejandro asintió lentamente. La cuestión es, ¿estamos dispuestos a comprometer un poco la pureza del concepto para alcanzar un impacto mucho mayor? Era el dilema central que enfrentarían en los próximos días. Pureza ideológica versus escalabilidad pragmática. No había respuesta fácil u obviamente correcta. «Lo que sea que decidamos», dijo Elena, entrelazando sus dedos con los de Alejandro, «lo decidiremos juntos, como siempre». El apretón de manos que intercambiaron cargaba el peso de una promesa, no verbal. Cualquiera que fuera el camino elegido lo recorrerían lado a lado. Aquella noche, caminando por la playa cercana al hotel, lejos de las miradas del equipo y de los huéspedes, se permitieron ser solo una pareja contemplando el futuro. Las olas rompían suavemente en la arena mientras discutían sueños, miedos y posibilidades. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», preguntó Alejandro, mientras observaban las estrellas surgiendo en el cielo nocturno. «¿Qué?». «Tu capacidad de mantener principios firmes sin volverte rígida, de adaptarte sin comprometer lo esencial». Elena sonrió reconociendo la verdad en aquella observación. Su jornada desde la joven idealista indignada hasta la empresaria visionaria había sido marcada precisamente por esa habilidad de evolucionar sin abandonar sus convicciones fundamentales. «Aprendimos juntos», respondió simplemente. «Tú me enseñaste que el mundo no es blanco y negro, y yo tal vez te recordé que algunas líneas no deben cruzarse». El futuro ante ellos estaba lleno de incertidumbres y decisiones difíciles. La propuesta de Ernesto era solo la primera de muchas encrucijadas que enfrentarían mientras expandían el modelo raíces. Habría momentos de duda, tiempos de compromiso, períodos de reinvención. Pero aquella noche, caminando de la mano bajo el cielo estrellado, Elena y Alejandro compartían una certeza inquebrantable.
El verdadero lujo no estaba en los hoteles que construían, sino en la autenticidad que habían encontrado, uno en el otro y en el propósito compartido que daba significado a sus vidas. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Elena y Alejandro haya tocado su corazón e inspirado reflexiones. Para continuar explorando historias de transformación personal y profesional como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente cautivadoras sobre personas que encontraron propósito al desafiar el status quo. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta historia de reinvención y sustentabilidad resonó con ustedes, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en este video. Diariamente compartimos historias únicas que exploran las complejidades de las relaciones modernas y las posibilidades de crear un mundo más equilibrado. ¿Qué momento de la jornada de Elena y Alejandro les conmovió más? Compartan en los comentarios su propia experiencia de transformación